Pues buenos días, ¿sí se escucha? Buenos y fríos días, porque hace mucho frío. Bueno, espero que se sientan después con un calor humano rico y agradable. Vamos a dar inicio y para las personas que no me conozcan, mi nombre es José Antonio González, soy contador público, etcétera, 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 y me gusta dar cursos. Porque realmente me gusta, si no, no haría esto. Aparte, hago todo lo que un contador hace: contabilidad, de regularizaciones, declaraciones, asesoría, soy luego doctor corazón, porque cuando los clientes están tristes y demás, bueno, pues hay que poner el hombro para que se desahoguen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como contador y que me gusta la parte fiscal, vamos a ver el tema de hoy, que se llama cierre fiscal. Y yo le puse novedades fiscales porque, si me permiten, vamos a comentar algunos detalles de lo que ha salido publicado en la Ley de Ingresos de la Federación 2015. Esto se publicó el día 13 de noviembre del año en curso, en donde hay situaciones interesantes en su artículo 22, a propósito del cierre fiscal, a propósito de los FDI por nóminas, a propósito de muchas cosas. Entonces vamos a ver propiamente lo que es el cierre fiscal, algunos comentarios de la Ley de Ingresos de la Federación, algunos comentarios de la resolución miscelánea, que también son importantes mencionar, y lógicamente dentro de las novedades vamos a hablar un poquito, aunque no es la idea, vamos a hablar de la contabilidad electrónica, que hoy por hoy la autoridad vuelve a dar otra prórroga, ¿de acuerdo? Donde nos habíamos quedado, de verdad nos habíamos quedado, de que julio a diciembre se iba a subir en enero. Bueno, pues hoy no es así. Para que no se presionen, hagan su cierre fiscal tranquilos, hagan un buen cierre de año, cenen rico, ya se acuerdan de los pobres como yo, brinden por un servidor y bueno, yo haré lo propio. Les comparto también algunas cédulas de trabajo donde yo doy por entendido muchas cosas. A lo mejor el problema es que yo estoy mal. Y quiero hacer críticas constructivas a alguna información que me hacen favor de compartirme. Y vamos a empezar nada más con una cédula de trabajo entre muchas, donde yo siempre he dicho, un papel de trabajo literalmente tiene que hablar por sí mismo. Porque si un papel de trabajo no se expresa, no habla, no es un buen papel de trabajo. Porque aunque resulte mentira, se supone que la disposición fiscal es estricta, y al ser estricta, entiéndase que la mecánica en cuanto a actualización, CUCA, CUFIN, deducción de inversiones, pérdidas fiscales, etcétera, 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 obviamente lleva una metodología, y esa metodología se supone que ya la manejamos al menos año con año, ¿de acuerdo? Porque dicen es que el cierre fiscal lo hago cada diciembre, cada enero. Bueno, pues finalmente se hace. Ahora, vamos a empezar con un detalle y vean cómo están las cosas allá afuera, en el entendido que quiero ser, insisto, crítico, constructivo. Empezamos con un detalle, vean. Abrí ahorita unas hojas que tenían en algunos correos y quiero empezar con una cédula de trabajo, a ver si la abrí. Creo que ya se escondió, no quiere salir a la luz pública. En serio, según yo lo abrí, pero no salió. Le dio pena, fíjate, le dio pena. Bueno, vamos a empezar con algunos comentarios, a ver si aparece la cédula de trabajo. Bueno, si no, ahorita la abrimos. Bueno, un primer comentario: todo esto que vamos a hacer hoy se tiene que reflejar en una declaración anual, que es esta. Y bien, errores tan importantes que hoy se están haciendo en la práctica. Si ustedes leen, esto no lo busquen porque no viene en su material, para que ni siquiera lo ojeen. Ese es un estado de posición financiera, balance general, en donde sabemos por hecho que se van a incluir las cuentas de balance, activo, pasivo y capital. Observen. Bueno, en la parte, por ejemplo, de capital, me llevé una, no sé si grata o mala sorpresa. Vean, si nos vamos al capital, dos detalles. Observen primer detalle, si es que lo alcanzan a ver. Tiene un capital de aportación, proveniente de aportaciones, como aquí dice, de 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se menciona? Es el primer comentario. Porque un detalle que regularmente he observado en las declaraciones anuales es que en este formato que se llama datos informativos o datos al cierre fiscal, es muy común, y lo acabo de corroborar de un viaje que acabo de realizar
al estado de Oaxaca, donde les preguntan el saldo de la cuenta de capital de aportación y vean, ¿qué ponen? Nada. Y esto tiene una lectura, o es a lo mejor ignorancia supina, o es flojera, o es desconocimiento, o simplemente, como decía una de mis clientes, es vale madre. Y perdón, pero así lo decía ayer, o sea, nada más llenan una declaración por llenar y no es así, señores. Hoy, por ejemplo, vean la importancia de esto. Ahorita, exactamente antes de iniciar me decían, José Antonio, tengo un cliente que quiere vender acciones, pero el costo promedio por acción es muy pequeño al precio de venta. ¿Eso qué implica? Que voy a pagar más impuestos, ¿me explicó? En donde la retención mínima, si ustedes recuerdan, en enajenación de acciones sin dictamen tiene que ser el 20% del precio de venta, la mínima, ¿de acuerdo? Y esa retención se retiene por parte del adquirente. Bueno, entonces el punto es, yo le comenté, si está muy exagerado el impuesto, pues hay que voltear la hoja y ver la posibilidad de hacer un reembolso de acciones. Por lo tanto, enajenación y reembolso no es lo mismo, ¿me explicó? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos elementos? Enajenación de acciones es que, las acciones en circulación van a seguir siendo las mismas. Lo que va a cambiar va a ser el titular de las acciones, pero las acciones como tal siguen siendo las mismas, ¿entendió? Pero el titular, el que compra las acciones, insisto, va a retener por lo menos el 20% del precio de venta, a diferencia de un reembolso de acciones, y es donde juega la cuca, porque al hacer un reembolso de acciones comparo dos datos. El reembolso por acción, que pudiéramos entender que es el mismo precio de la venta de acciones, pero lo comparo contra la cuca por acción, ¿me explicó? Y muchas veces la cuca puede ser igual o mayor al reembolso por acción. ¿Y eso qué implica? Que la base de impuesto disminuye. Esa es la pequeña diferencia. Y para tal efecto, ¿qué necesito? Pues esta cuenta, vean, cuenta de capital de aportación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué este tipo de detalles y es donde viene la relación con la balanza de comprobación que hoy vamos a subir? Porque curiosamente un dato informativo que hoy el SAT les está pidiendo en la contabilidad electrónica, independientemente de esto, son cuentas de orden. Y en esas cuentas de orden, ¿qué les piden? La CUCA y la CUFIN. ¿Me explicó? O sea, en otras palabras, de que lo tienen que hacer, porque en dado momento les va a ser de utilidad. Bueno, eso es lo más suavecito, vamos a complicar un poquito más las cosas. Bueno, a propósito de la lámina, observen, si es que lo alcanzan a ver, cuánto tiene en el dato que se llama pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar o de aplicar. Salud. Quiero que sean muy observadores. ¿Cuánto tienen? ¿Pueden decirme la cantidad? Vean esa cantidad y por favor mentalicen ahorita al menos en su memoria. Tiene 2.440.755. Y antes de ver otro dato, yo preguntaría, ¿la pérdida contable o mejor dicho, las pérdidas fiscales es lo mismo que las pérdidas contables acumuladas? Bueno, vean nada más. Aquí son pérdidas que se supone que esto, en estricta teoría, tiene que estar actualizado al mes de diciembre del año que se presenta la declaración anual, porque es un dato meramente informativo. Considerando que la actualización de la pérdida es de inicio el primer mes de la segunda mitad, cuando es un ejercicio regular, a diciembre. Y luego es de diciembre al último mes de la primera mitad del ejercicio en el cual se aplique, es decir, junio. Y si me queda un remanente, esa de junio me la llevo a diciembre. ¿Sí se entendió? Sale. Bueno, dicho eso, vamos otra vez al balance general. Y observen la cantidad, insisto, ahí está. En el balance general, ahí está. Quiero que vean, voy a subir tantito, cuánto tiene en pérdidas contables de ejercicios anteriores, observen. Por lo tanto, ¿eso es correcto? Vean, y es una declaración anual presentada de persona moral. Pequeño detalle, ¿me explicó? Que finalmente, como está mal la cantidad, la autoridad puede decir, toda vez que está incorrecta la pérdida,
y no la aplicó en tiempo y forma, etcétera, 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 en los términos hoy del artículo 57, el año pasado artículo 61, puede perder el derecho de amortizar la pérdida hasta por el importe que pudo haber aprovechado. Y ustedes se pueden preguntar, oye, ¿y si no la apliqué, pudiendo aplicarla, ¿puedo presentar una declaración complementaria? Sí, pero no pueden reconocer la pérdida, porque la aplicación de las pérdidas implica una norma sustantiva, y al decir una norma sustantiva, el criterio del SAT es que no pueden revivir una pérdida a través de una declaración complementaria. Ahí se los dejo, ahí se los dejo. Ahora, otro detalle, vean. Quiero que vayan capitalizando todo esto, un detalle adicional. Si nos vamos a lo que es la conciliación contable fiscal, que finalmente es uno de los papeles de trabajo obligatorios, que vamos a ver eso. Yo siempre he dicho que al hacer un papel de trabajo y en consecuencia presentar una declaración anual, lo único que tienen que hacer es un simple vaciado. Cuando tienen un papel de trabajo bien hecho, finalmente ¿qué van a hacer? Vaciarlo ahí. Y debe de corresponder, ¿me explico? Porque la cereza del pastel es su anual. Pero lo que está atrás de la cereza pues son los papeles de trabajo. Un buen papel de trabajo no implica ningún riesgo. Un mal papel de trabajo, vean lo que puede ocasionar. A propósito, papeles de trabajo, vean. Partimos de una utilidad pérdida neta, 398,115. Ese es un dato contable, ¿estamos de acuerdo? Como hay impuestos sobre la renta, lógicamente yo le tengo que restar el impuesto sobre la renta y en su caso la PTU para llegar a un resultado contable neto. Sale, dando por hecho eso. Bien, primer punto, me dice, suman los ingresos fiscales no contables. Aquí tiene ajuste anual por la inflación, ¿me explicó? Entiéndase que las deudas son mayores a los créditos, que deben de estar en los datos informativos que vimos ahorita, datos al cierre del ejercicio, promedio de créditos y promedio de deudas. Sale, bueno, después vienen otros datos y observen acá, deducciones contables no fiscales, ¿de acuerdo? ¿Qué jala? El costo de ventas. Y por default el sistema lo jala porque viene del estado de resultados. Ahí no tienen que hacer nada, sale. Bien, voy a bajarme tantito. En la parte de lo que es deducciones fiscales no contables, ahí está. Vean por favor cuánto tiene en costo de ventas. Que ese es otro error muy común, muy común. O lo ponen en compras o como ahorita no pone nada, por lo tanto, al no poner nada, vean la cantidad, cuánto tiene de utilidad fiscal, 3,849,179. Vean, 3 millones de pesos, multiplíquenlo por el 30%. Ahora, esta cédula de trabajo siempre tiene que corresponder con una cédula de trabajo que la misma declaración llama determinación del impuesto sobre la renta anual, donde es el resumen, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, inclusive la utilidad o pérdida fiscal debe de coincidir con este dato, ¿estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver si es cierto. De hecho, aquí hay un primer error, en la parte que les platico, vamos a ver cuánto tiene en determinación del impuesto a la renta. Ok, lo hago un poquito más grande. Vean, ahí el sistema me dice, ¿cuánto tienes de ingresos acumulables? 6,030,000. Observen, ¿cuánto tienes de deducciones autorizadas? 5,540,000. ¿Cuánto tienes de utilidad fiscal? 489,220. ¿Cuánto tenía en la conciliación? 3 millones de pesos. ¿Qué va a decir el SAT? Pues finalmente a mí me interesan los 3 millones y sobre 3 millones te cobro el impuesto sobre la renta. Ven, y es una declaración anual, insisto, real. ¿Queda claro? Ahora, lo que les quería platicar y se los voy a dibujar acá. Un papel de trabajo que yo vi a propósito de esto, deberían invitarlo a los cursos, ¿verdad? Dime. En el llenado anterior lo tenemos que meter ese costo que metimos contable en los ingresos, ahora en la conciliación, ahora lo vamos a poner en el renglón de abajo, pero ahora ya está el costo de ventas fiscal, antes no estaba. Entonces ahí sería lo correcto incluirlo, porque lo metíamos en compras, o sea, con tal de deducirlo, ¿no? Pero entonces ahora, de hecho, en una auditoría, por eso multaron a la empresa, pero les decía yo, bueno, ¿por qué? Si no hay en dónde meter esa deducción. Pero ahorita sí hay, no te preocupes.
Lo que pregunta la contadora, muy bajito, dice que el costo de ventas fiscal tiene que bajarse en la conciliación contable fiscal, ¿estamos de acuerdo? Y al bajarse, vean qué sencillo, al bajarlo de manera automática, sorpresa, llego la misma utilidad fiscal, que son 389,000. Bueno, pasando a otro punto, a propósito de lo que estamos hablando, y voy a hablar de las pérdidas fiscales. Vean, espero me explique, y si no, por favor, los que están atrás, que no alcanzan a ver, escúchenme nada más. Y si no, pásense aquí se ve mejor. Vean, el fundamento viene en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pérdidas fiscales. Es importante tener el fundamento, porque de lo contrario, cuando están en la práctica, iban a decir, ¿y qué artículo? ¿Verdad? Es como mis alumnos, les doy clase de impuestos y les digo, pueden sacar su ley, y sacando la ley, reprueban. Bueno, espero que no les pase lo mismo, ¿eh? Ok, sale. El artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona cómo actualizar la pérdida. Bueno, primer punto es factor de actualización, índice nacional de precios al consumidor de diciembre del año que se sufrió la pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Diciembre del año que se sufrió la pérdida. Vamos a pensar que es 2013 para ponerle. Entre índice nacional de precio al consumidor, si es ejercicio regular, eso es bien importante, porque recuerden que el Código Fiscal de la Federación maneja dos tipos de ejercicio, el regular, cuando coincide con el año de calendario, y el irregular. Es importante eso porque la mecánica me dice, toma el índice nacional de precio al consumidor del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se sufrió la pérdida. Por lo tanto, si el ejercicio es regular, esto tiene que ser julio, no junio, julio del 2013. Y ahí tengo mi primera actualización, ¿están de acuerdo? Sale. Segunda actualización, si voy rápido me dice, factor de actualización, índice nacional precio al consumidor de junio del 2014, que es cuando se va a aplicar, y aquí quiero hacer una referencia a cómo aplicaron esto en pagos provisionales. Sale. Entre el índice nacional de precio al consumidor de la última actualización, diciembre del 2013. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Un detalle curioso, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que me habla de la mecánica de pagos provisionales, dice que sin perjuicio de restar la pérdida en el cierre fiscal, vamos, en la declaración anual, yo puedo restar la pérdida fiscal en pagos provisionales. ¿Queda claro? Ahora, eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque aunque en teoría yo agote el 100% de la pérdida en pagos provisionales, que se puede dar, esa misma pérdida la puedo aplicar en mi declaración anual sin ningún problema. ¿Queda claro? Y puede darse el caso siguiente, ahorita continúo con esto. Si yo en pagos provisionales, para ser real, tengo una pérdida que apliqué de 100 pesos, pérdida fiscal, ¿de acuerdo? 100 pesos. Pero en mi cierre fiscal yo tengo una utilidad de 50. Por lo tanto, ¿cuánto apliqué realmente? 50, y me quedan 50 por aplicar para el próximo ejercicio, si estamos en ese entendido. Bueno, ok, aquí hasta le voy a dibujar con otro color. Bueno, el papel de trabajo que yo vi en una declaración anual, en un cierre fiscal, fue el siguiente, y decían, a ver, tercer factor de actualización, y díganme si lo que voy a hacer es correcto. Factor de actualización, índice nacional precio al consumidor de diciembre del 2014, entre el índice nacional precio al consumidor de julio del 2014. Pregunto, ¿es correcto? ¿Sí o no? Pues no, porque la gente se sigue quedando con la idea de que sigue aplicando primer mes de la segunda mitad. Eso solamente se aplica cuando es la primera actualización. A partir de las posteriores actualizaciones ya nunca utilizo julio. Es junio, diciembre, junio, y así me voy. Por lo tanto, ahí hay un error. Y es lo que les quería mostrar en el papel de trabajo. Eso no, aunque lo copien, esto no se hace. Póngale, no es correcto. Porque si es que José Antonio lo puso, bueno, no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hoy, como primera conclusión, traten de hacer un buen papel de trabajo, que se explique por sí mismo. Yo no estoy en desacuerdo que pueden tomar mi formato, pero hay gente que toma, porque cuando voy a las empresas, uno conoce lo que hace. Y dije, esos papeles de trabajo yo los conozco,
Pues son míos. Entonces lo que hacen nada más es bajar las cuentas que ustedes tienen, pero obviamente un papel de trabajo está limitado porque no se ajusta a las necesidades de su empresa, ¿estamos de acuerdo? La propuesta o la mecánica es esa, pero tienen que ir adecuando las cuentas que están manejando. Por ejemplo, yo siempre he dicho y se los puedo demostrar que en lo que es el ajuste anual por la inflación, desde mi punto de vista, bancos no entra. Cuando yo he visto todas las empresas, bancos lo meten. ¿Y por qué bancos desde mi punto de vista no entra? Por una razón. Hoy el artículo 45 de la ley de renta, ¿de acuerdo? Dispone que van a considerarse como créditos las cuentas y documentos por cobrar, entiéndase, cuentas por cobrar, cuando un acreedor le debe a un deudor, ¿me explicó? Y por lo tanto, bancos a mí no me debe. El banco está como depositario y al ser depositario yo puedo disponer de mi dinero en cualquier momento. En conclusión, insisto, bancos no entra para el ajuste anual por la inflación. ¿Por qué metemos bancos? Porque los que calculamos impuesto al activo, ¿me explicó? Paulino por ahí debe de estar. Los que calculamos impuesto al activo, en su momento el artículo 4 de la ley del impuesto al activo decía, toma los activos financieros, y curiosamente un activo financiero, y así lo decía, era bancos, ¿no es cierto? Y por eso nos quedamos con la idea de bancos. Es más, esa cédula de trabajo que hacíamos, la copiamos para renta, ¿no es cierto? Porque era la misma. Bueno, las NIP, si bien es cierto, es una pregunta interesante la que me hace Paulino, bancos se considera como un activo circulante. Finalmente sí es activo, no pierde la característica de ser activo. El problema es que el artículo 45 no me habla de activos, simplemente me habla de algunas cuentas por cobrar y menciona lo que son clientes, menciona cuentas por cobrar mayores de 30 días cuando son a cargo de personas físicas, menciona saldos a favor, menciona saldos a favor después de aplicar los acreditamientos, ¿me explicó? Pero también hay algunas otras cuentas de activo que no entran. Ejemplo, pagos provisionales, anticipos, no entra. Lo que hacemos de pagos de ICR hoy no entra para el ajuste anual. Saldo en caja no entra, y esos dos, esos dos son activos, ¿me explicó? Entonces hay que checar lo que dice la norma financiera y finalmente lo que dice la parte fiscal, ¿sale? Bien, entonces es nada más una pequeña probadita de lo que no se debe de hacer y finalmente los errores que se cometen en la declaración anual. Bueno, vamos a ver un poquito de teoría y después ya nos vamos a la parte que nos ocupa, que son las cédulas de trabajo. Bien, vamos a empezar. Todo este material ya lo tienen. Vamos a ver, mande, ¿sí, ¿tienes una pregunta? A ver, échale. Pero entonces la tercera actualización va a ser índice nacional de precios de diciembre del 14 entre el índice nacional de precios de ¿qué? De junio. Se quedó con la idea la contadora. Entonces, si esto es incorrecto, nada más véanlo por simple sentido común. Me dice la ley, vas a actualizarlo siempre a diciembre y a junio. Y me dice, vas a tomar la última actualización. ¿Y cuál es la última actualización de mi ejemplo? Junio, por lo tanto, por si tienen alguna duda, bueno, ¿qué van a hacer? Junio lo van a bajar aquí. Y es donde está el error, ¿estamos de acuerdo? Y así ya se van. Adelante. ¿Sí queda claro? Sale. Bueno. Cualquier duda, por simple que sea, díganme, porque lamentablemente, dejen de comentarle una experiencia, lamentablemente muchas veces a mí me contratan para revisar lo que hacen los contadores. De verdad, con todo respeto, y luego veo cada barbaridad que hacen mis cuates, de verdad, cada barbaridad, y luego me han dicho así los clientes, oye José Antonio, ayer por ejemplo estaba mega enojada, por no decir otra palabra, la dueña, y me decía, dime José Antonio, ahorita si esos… Les dijo una palabra antisonante. De verdad, empieza con P. Realmente lo sigo contratando, ahorita mismo lo liquido. No te calientes, plancha, tranquilo, estamos chupando tranquilos. Es que así, de verdad, en el momento los quería correr. Y yo me sentía mal porque va a decir, oye, es que por tu culpa los corrió. No, pues por mi culpa no, por su culpa de ustedes. ¿Digo qué? Bueno, espero que no sea el caso. Bueno, vamos a iniciar. Mande usted. Bueno, no sé por qué se pasó, pero bueno,
Vamos a hablar del cierre fiscal y decía novedades fiscales 2015. Bueno, esta cédula, aunque ya la conocen ustedes, es importante porque aquí la referencia es en la parte contable y en la parte fiscal debe prevalecer el concepto que se llama devengación contable. ¿Qué quiere decir en resumen? Que cuando conozcan un ingreso o cuando conozcan un gasto, en ese momento se tiene que registrar contablemente. Partimos del principio de devengación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ojalá lo tengan presente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver quiénes son sujetos de impuesto a la renta y aguas con esto, al decir sujetos me refiero a personas físicas y personas morales, pero al ver los ingresos acumulables y momento de acumulación, entiéndase, y ahí es otro problema y ese problema se acentúa en personas físicas. Momento de acumulación e ingresos acumulables, dice la norma, son todos los ingresos, ¿de acuerdo?, independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. Y eso es bien importante, señores, porque si una empresa de ustedes, siendo mexicana, tiene ingresos de Estados Unidos, esos ingresos se tienen que acumular para efectos fiscales en México. ¿Me explico? Y se da un fenómeno que se llama doble imposición. Y también para personas físicas, y regularmente eso no lo hacen. Y ese impuesto que se pagó en Estados Unidos, pensando, se puede acreditar hoy en México en una parte proporcional que se llama impuesto sobre la renta máximo acreditable. Y eso viene en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Hasta el año pasado venía en el artículo 6, ¿de acuerdo? Bueno, veremos entonces ingresos, deducciones, la estructura en determinación del impuesto sobre la renta, que eso es bien importante. Y dentro de esta estructura, yo les diría, ven la importancia, ¿cómo determinan hoy un coeficiente de utilidad? Que hoy hay cambios en la mecánica del coeficiente de utilidad. ¿Y por qué digo cambios? Por una razón sencilla, ya no aplica el concepto hoy llamado deducción inmediata. Hasta el 2013 había deducción inmediata, 2014 ya no. ¿Me explicó? Sin embargo, en el 2014, si ustedes no tienen coeficiente de utilidad, ¿qué dice la norma? Vete 5 años atrás hasta que lo encuentres y a lo mejor llegan al 2013 o al 2012 o al 2011 y si tienen deducción inmediata, sorpresa, la deducción inmediata juega para el coeficiente de utilidad. Ejemplo, imagínense 2013, utilidad fiscal más deducción inmediata entre ingresos nominales, ahí está una fórmula. Ahora, tienen pérdida, que eso es otro efecto interesante. Mucha gente dice, tengo pérdida, no hay coeficiente de utilidad. Error, porque si volviendo con la deducción inmediata, tengo deducción inmediata, 200 pesos, pensando. Tengo pérdida, 50 pesos. Cuando la deducción inmediata es mayor a la pérdida, hay base de coeficiente de utilidad, 150 entre ingresos nominales. ¿Sí me expliqué? Y ya llevo 2 fórmulas. Las sociedades civiles, ojo con esto, sociedades civiles. Las sociedades civiles juegan un papel importantísimo, los anticipos o rendimientos a miembros de sociedades cooperativas y civiles. Levante la mano quien tenga un despacho de acá. Ahora nadie, vean. Bueno, aquí una ventana. Es curioso eso, ¿eh? Bueno, aquí mi amigo sí se atrevió a levantar la mano. ¿Cómo te llamas? Recuérdame tu nombre. Mariano. A ver, vamos con Mariano, vamos a jugar con Mariano. Mariano, tú eres socio del despacho, de tu despacho. Sale. ¿Cómo te pagas? Primer pregunta. Quiero saber cómo se paga Mariano. Sale. Por asimilados. Por asimilables a sueldos y salarios. Sale, perfecto. ¿Qué papel juegan los asimilables para sueldos y salarios? Si es que recuerdas, Mariano, si no, no hay problema. Para efecto de tu coeficiente de utilidad. Es decir, dime una fórmula del coeficiente. Sí, no. Bueno, te ayudo. No se sientan tensos. Entonces, tranquilos, relájense. ¿Qué pasa? No es examen. Porque luego dicen mis alumnos, no voy a los cursos con José Antonio porque es capaz de reprobarme en sus cursos. Aquí no los repruebo. La vida los reprueba, los aprueba. Te ayudo, Mariano. Vean, primer fórmula. Si tienes utilidad fiscal en tu despacho y tienes anticipos que tú te pagas, la utilidad fiscal, súmale los anticipos. ¿Me explicó? Y divídelo entre los ingresos nominales y eso puede provocar que tu coeficiente se vaya a las nubes. Ojo con eso. Ahora, si tienes pérdida fiscal, la pérdida fiscal comparada con los anticipos, si los anticipos son mayores, sorpresa, a la pérdida fiscal tienes base de coeficiente. Y ya llevo 4 fórmulas y más o menos me van siguiendo. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué cito esto? Porque la utilidad fiscal, ¿cómo se determina? Muy sencillo, ingresos acumulables, imagínense la estructura.
menos deducciones autorizadas. La diferencia se llama resultado. A ese resultado le resto la PTU, si es que hay PTU, y la diferencia se llama utilidad fiscal. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de ustedes toman el resultado y no la utilidad fiscal para el coeficiente de utilidad. No sé si fui claro. Estoy hablando de la PTU acreditable, porque la PTU no es deducible, la PTU es acreditable. ¿Sí estamos en ese entendido? ¿Sale? Bueno, pues vamos a ver todo eso, nada más lo estoy conceptualizando. Veremos también lo que es determinación de los impuestos a la utilidad, un ejemplo, los famosos diferidos. Veremos esto que no se les olvide, ajuste anual por sueldos y salarios, que vamos a ver una regla miscelánea que dice que pueden dar la copia del anexo 1 del DIM, es decir, tienen que estar preparando hoy sus declaraciones informativas de sueldos y salarios y asimilables a sueldos y salarios. Curiosamente, aunque el texto de ley ya derogó la obligación de la informativa de sueldos y salarios, ya no viene en ley, ¿dónde viene? En transitorios. Y nada me dice que 2014, 2015, 2016 sí se van a seguir presentando las declaraciones informativas, es decir, tienen que ir preparándose porque viene un trabajo impresionante. Bueno, ok, veremos un tema a mi gusto novedoso que lo llamo pago a accionistas para evitar contingencias. ¿Por qué es un tema novedoso? Siempre con el ánimo de darles algo adicional, porque curiosamente, y pregúntense, a los dueños, accionistas y demás, no se les paga, no se les paga. Y la pregunta es, ¿y cómo viven? ¿De dónde sacan lana? ¿Me explicó? Porque tienen cuentas bancarias, se van de viaje, tienen buenos autos, etcétera, pero su empresa no les paga. Entonces vamos a ver cómo se les debe o puede pagar.